Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Madeline. En el día de hoy le voy a enseñar a tejer estos hermosos aretes tejidos a crochet. Espero que te guste, que te animes a tejerlo. Puedes suscribirte también y seguirme en las redes sociales, si así lo deseas. Así que vamos con los materiales y luego el paso a paso. Miren, para hacer el proyecto del día de hoy vamos a utilizar agujeta 0.75, hilo, el color que ustedes quieran. Yo voy a utilizar este color número 8. Miren, es fino. Este algodón mercerizado, miren. Voy a utilizar bases para aretes, el que ustedes quieran. Tijeras, un platito para dejar secar nuestros aretes y el pegamento endurecedor que siempre utilizo. Así que comencemos. Mire, anillo mágico. Y vamos a tejer 10 medios puntos, ¿no? 10 medios puntos. Entonces ahora el hilo corto lo voy a jalar para cerrar. Entonces aquí en el primer medio punto hago punto deslizado. Entonces ahí mismo hago 10 cadenitas. Diez cadenetas, 2 lazadas para hacer mi primer punto alto. Entonces comencé aquí, en el próximo voy a hacer punto alto con 2 lazadas. Repito lo mismo, 2 lazadas y en el mismo espacio donde hice mi primer punto voy a hacer el siguiente. Ya tenemos 2 puntos altos. Ahora vamos a tejer 6 cadenetas. Vamos a repetir punto alto con 2 lazadas, dejando uno en el siguiente. Entonces, un aumento significa 2 puntos en el mismo espacio. Seis cadenetas, 2 lazadas y vamos a hacer lo mismo. Dejamos uno aquí y en el próximo medio punto vamos a hacer 2 puntos altos con 2 lazadas.
6 cadenetas, 2 lazadas para hacer el siguiente punto alto, o más bien el siguiente aumento. Dejé un medio punto, entonces en el siguiente hago el aumento. El aumento son 2 puntos altos. Entonces ahora voy a hacer 10 cadenetas. 1, 10 cadenetas. Al lado no voy a dejar un medio punto, sino así, miren. Voy a hacer punto deslizado, como hice aquí. O sea, subí con cadeneta, no hice medio punto. Entonces, vamos a repetir. Punto deslizado. Entonces voy a pasar al siguiente punto deslizado. Entonces queda como así en el centro de esos dos. 2 cadenetas ahora para subir. Y voy a hacer 10 puntos altos con una lazada. Y uno con una sola lazada. 10 puntos altos, ahora 2 cadenetas y vamos a hacer punto picor en el punto número 10. Y arribita. Entonces ahora 4 puntos altos. Todo lo de esta vuelta es con una lazada. Cuatro. 2 cadenetas y aquí en el centro. Están los puntos altos aquí. Vamos a hacer un medio punto. 2 cadenetas. 2 cadenetas, entonces vamos a hacer 4 puntos altos. Dos cadenetas
y hacemos el punto picor. ¿Sí? Punto deslizado. O sea, ahora 2 puntos altos. Dos cadenetas y hacemos aquí un medio punto. Dos cadenetas y hacemos 5 puntos altos. Dos cadenetas y el punto picor. Haciendo punto deslizado. Punto picor. O sea, ahora 5 puntos altos más. Entonces vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí, pero a la inversa. Dos cadenetas, medio punto, cadenetas, entonces aquí 2 puntos altos. Dos cadenetas, punto pico. Cuatro puntos altos. Dos cadenetas y un medio punto aquí. Dos cadenetas, cuatro puntos altos. Cuatro puntos altos. Y aquí comenzamos a hacer, este es el primero, ahora vamos a tejer 10 puntos altos. Que aquí vamos a hacer el primero aquí, de los 10, el punto picor.
Ahora tejemos 9. Miren, terminamos 10, tejí 2 cadenetas y ya aquí donde comencé voy a hacer un punto deslizado. Aquí está. Vamos a esconder y a cortar cualquier sobra de hilo. Ahora vamos a endurecer. Miren qué lindo quedó. Está firme. Le ponemos la basecita como querramos. Yo lo abrí aquí. Bien, podemos ponerlo de este mismo ladito, así ahí. Y cerramos aquí. ¿Qué les pareció el video del día de hoy? A mí me encantó, como siempre. Miren qué lindo. Pueden tejerlo del color de su preferencia. Pues gracias. Comparte este video para que llegue a más personas. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube y también seguirme en las redes sociales. Estoy subiendo videos allá también, en las 2 plataformas. Así que gracias y nos vemos en otro tutorial. Bye bye.